Aquí estamos en vivo. Hoy va a ser con mi hermana Evelyn, pero en conclusión no se pudo hacer la conexión. Le envié la invitación y todo, pero no se pudo. Pero nada, el Señor está en control de todo. Él sabe que tenemos la mejor intención del mundo de compartir el tema. Ella lo que me dijo fue que vamos a... saludos. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo individual y ella me dice que ella luego lo puede unir, no sé cómo. Bien, entonces vamos a orar para en lo que se van conectando las otras personas. Buenas tardes, Besha Diva, bendiciones. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo individual. El tema de hoy es salón de belleza para las manos y los pies. Importantísimo tema porque este es un tiempo en que debemos revisar nuestras acciones. Bendiciones para ti también. Debemos revisar nuestras acciones, debemos ser realmente íntegros y no es un manicure y pedicure que vamos a hacer, sino que vamos a revisar nuestras acciones, todo lo que hacemos con nuestras manos y todo lo que hacemos con nuestros pies, hacia dónde nos dirigimos. Vamos a orar primeramente. Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Mira que hemos tenido muchos obstáculos para transmitir el en vivo de hoy. Pero tú eres bueno y misericordioso, Señor, y tú eres el que abre las puertas. Así que estamos confiadas en ti, en que tú nos vas a guiar y nos sostendrás y permitirás que este tema sea de gran bendición para nosotras, las que lo estamos transmitiendo, y para todo el que lo escuche. Muchísimas gracias por tu amor y sostén siempre, Señor. Tú eres muy misericordioso. Gracias, Padre, por amarnos tanto y bendecirnos. Permite que tu palabra, Señor, hoy sea un refugio donde podamos escondernos para hallar bendición, para hallar consuelo, para hallar paz, para hallar ese sostén que necesitamos, Padre. Gracias por tu maravillosa misericordia, tu gracia, tu sostén, tu provisión diaria, Señor, de todo lo que necesitamos, Padre, tanto a nivel emocional, a nivel espiritual, como a nivel material. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el tema de hoy, como decía, es salón de belleza para los pies y las manos. Hemos unido estos dos temas porque básicamente tratan casi de lo mismo. Quisimos unirlo. Entonces, las obras que tienen que ver con las manos son las acciones, los hábitos, la inocencia o culpabilidad acerca de algo, el involucramiento que tenemos, la participación, el grado de participación que tengamos en algo, sea esto bueno o sea esto malo, porque puede ser que sea algo, un delito, pero también puede ser una obra de bien que hagamos hacia los demás. Entonces, ya nosotros hemos tratado anteriormente el tema de salón de belleza para los ojos, salón de belleza para la lengua, salón de belleza para los oídos. O sea, esa puerta de entrada son el oído y los ojos, son puertas de entrada para que entre información a nuestra alma, a nuestro corazón. Y hemos dicho que deben ser renovadas cada día las cosas que dejamos pasar a nuestra mente tienen que contribuir a que nuestra mente sea renovada, pero renovada para bendición y edificación de otros, no simplemente para que sea al gusto nuestro, sino al gusto del Señor, como Dios quiere. Y luego que lo que hablemos, lo que salga, dice la palabra, que lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina. Entonces, que cuando nosotros hablemos no contaminemos. Si nosotros renovamos nuestra mente, pues lo que digamos va a ser edificación para los demás, de edificación para los demás.
Entonces les decía que las obras que tienen que ver con las manos también son las acciones que salen ya de la toma de decisiones que nosotros tengamos. Al renovar nuestra mente, pues vamos a tener acciones. Y esas acciones se hacen con las manos. Pero con los pies, las obras que tienen que ver con los pies es el andar y la senda que nosotros sigamos. Es hacia dónde nos dirigimos. Es el sendero que sigo, el rumbo, el carril que lleva mi vida. Esas son las obras con los pies. Yo quiero leer un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que hay en la Biblia acerca de acciones con las manos, involucramiento. Está, por ejemplo, el testimonio de Pilatos. Pilatos, cuando le llevaron a Jesús para condenar, lo llevaron. Entonces, Pilato era el que tenía que dar la orden de si se iba a condenar o el Señor Jesús, pero que realmente él no había hecho nada. Entonces eso fue lo que Pilato le dijo. Es que yo no veo nada malo en él. ¿Para qué condenarlo? Entonces la gente le decía, sí, crucifíquenlo y danos a Barrabás. Queremos mejor a Barrabás y no a él. Crucifíquenlo a él en lugar de Barrabás. Resulta que él no veía nada por lo cual condenar a la pena de muerte al Señor. Entonces lo que él hizo fue bueno, se lo entregó al pueblo y dijo, yo me lavo las manos. En otras palabras, él lo que estaba diciendo es, yo no me voy a involucrar en eso. Ustedes quieren hacerlo, pues ustedes son responsables de su decisión, pero yo realmente no me involucro en eso. Entonces ahí es que lo llevan a crucificarlo, le dan un castigo, bueno, una cosa atroz que le hicieron al Señor siendo inocente. Pero todo eso tuvo que ocurrir porque él en ningún momento se negó, él en ningún momento se resistió, ni nada, el Señor Jesús, porque él sabía que con ese sacrificio se estaba llevando a cabo el plan para la redención del mundo. Él se estaba entregando en sacrificio y nunca se negó. Dejó que se lo llevaran, dejó que le hicieran todo lo que quisieran hacerle, porque él sabía que con ese sacrificio de él había un propósito. El justo que murió por nosotros, que somos los injustos, los que habíamos pecado. Él nunca pecó y por lo tanto su sacrificio fue suficiente para darnos la salvación. Yo quiero leer el Salmo número 15, que en el Salmo número 15 habla acerca de quiénes son los que van a entrar en el santuario del Señor, quiénes son los que van al cielo, o sea, cuáles son las obras de manos, las obras de pies que tienen que hacer los que quieran llegar a ser partícipes de la gloria de Dios. Dice, los que habitarán en el monte santo de Dios, dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es una pregunta que tiene el salmista. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, y quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces yo me pongo a preguntarme, yo lo leí un poco lentamente, pero en realidad esas cosas que dice ahí, yo creo que nadie puede llevarlas a cabo todas. Yo me puse a pensar, bueno, pues entonces nadie iría al cielo si fuera por estas que dice aquí, porque dice aquí, el que anda en integridad. O sea, nadie puede andar en integridad perfecta. O sea, en algún momento uno falla. Uno falla en algo uno peca contra Dios.
pero dice el que anda en integridad. Y no solamente eso, sino que hace justicia. Yo aquí busqué qué significa andar en integridad, porque me gusta buscar por detalle las cosas. Integridad es una persona que anda en la honradez, que es honesta y es digna de confianza. O sea, es una persona 100% confiable. Yo digo que hay en muchas áreas que uno puede ser íntegro, es verdad, pero 100% no. Dice aquí que el hacer justicia es acatar debidamente los derechos de los demás. O sea, cuando tú le haces justicia a una persona, es que tú ves a alguien que si es inocente, pues hay que defenderlo, hay que darle el derecho de defenderlo, de aplicarle justicia a aquel que le haya hecho daño a esa persona. Hablar verdad en su corazón es tener un corazón genuino que hace lo que dice que cree. O sea, esa persona que habla la verdad en su corazón es que si esa persona dice que es algo o que cree algo relacionado ya sea a nivel espiritual, a nivel moral, pues así como lo cree en su corazón, así actúa. Entonces eso es andar en la verdad. No calumniar significa, dice, no hacer declaraciones maliciosas ideadas para hacerle daño a otro. Bueno, ahí, por ejemplo, yo sé que muchas personas sí pudieran decir que van bien, porque alguien que se considere un seguidor del Señor es muy difícil que caiga en un calumniar. O sea, que esa se pudiera lograr. Dice, no hace mal a su prójimo. O sea, hacerle mal al prójimo es cuando tú lo difamas, cuando tú hablas mal de esa, cuando tú le causas un dolor a alguien. También el reproche, admitir reproche contra el otro es admitir acusaciones contra una persona que no está presente, que no tiene cómo defenderse porque no está presente. En otra palabra, cuando tú llevas chismes a otros acerca de alguien, tú estás admitiendo reproche contra el otro. Menospreciar al vil es no darle importancia a las acciones de vileza. Por ejemplo, tú ves que alguien comete un crimen, no le des importancia a esa persona que cometió ese hecho. ¿Entiendes? Sin embargo, honrar al que teme al Señor, dice que es respetar, admirar y estimar a esa persona, al que teme al Señor. Y dice que, déjame ver, aquel que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, es una persona que aunque vaya a recibir una condena, aunque vaya a recibir un castigo, o aunque vamos a suponer que pasó algo en el trabajo, y tú dirás, bueno, pero tal vez si yo digo esta mentira, yo salgo del problema y no me votan o no me llaman la atención. Pero el que es íntegro dice que yo voy a decir la verdad aunque me voten del trabajo. Esa es la diferencia. Entonces dice aquí, no da su dinero a usura. Usura significa aprovecharse de la necesidad de una persona para lucrarse. Tú ves que alguien tiene un problema, una necesidad, y te pide prestado un dinero, y tú le dices, bueno, yo te lo voy a prestar, pero tú me tienes que, yo te voy a prestar estos 1,000 pesos, pero tú me tienes que devolver el 20% más de lo que yo te estoy dando. O sea, te lo das con un interés de un 20%. Y te estás aprovechando. La persona te dice, sí, dame, lo que es que tengo problema. Entonces, te aprovechas del problema de esa persona para darle dinero a usura. Eso no se debe hacer. El prestar dinero es permitido, pero bajo los intereses, los porcentajes que la ley permite. Las leyes financieras, pero no que tú te dejes llevar por la avaricia y aprovecharte de una persona que está en necesidad para ganar más dinero. Y dice que no admite cohecho contra el inocente, significa que no admite soborno.
Es cuando tú, por ejemplo, tienes que hacer un juicio, tienes que juzgar un tema o a alguien, pero viene alguien y te da, para que tú lo saques inocente por la izquierda, te da algo, te da dinero, un soborno. Eso no se debe. El que hace esas cosas dice que no va. Entonces, llevando al punto de lo de la integridad, porque dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Para tener integridad 100%, el único que tuvo esa integridad 100% y el único que puede hacer justicia 100% es el Señor Jesús. Ahí viendo el tema de lo de la integridad, para una persona que nunca haya tenido pecado, porque esa integridad tiene que ser desde que tú naciste hasta que te mueras. 100% integridad y nadie la tiene. Entonces es ahí donde se ve el humano, nosotros como humanos, como pecadores que somos, pues nos vemos en la necesidad de acudir a Cristo para nuestra salvación. Bien, estos temas son un poquito difícil, pero al mismo tiempo fácil, porque es que todo hay que verlo a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nosotros podemos apropiarnos de la vida eterna por medio de el Señor Jesucristo. Bien, entonces seguimos desarrollando. ¿Cómo se aprende a andar en la limpieza de manos y en la senda de justicia? Yo quiero leer Salmo 119, 71 para ver lo que dice ese salmo. Salmo 119, verso 7:1. Vamos a ver lo que dice. Dice así, Salmo 119, verso 71, dice: Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Entonces, aquí, ante esta pregunta de cómo yo aprendo a andar en justicia, porque es muy fácil tú decir, que yo hago obras buenas, que yo... cómo andar en obras buenas, un manual de cómo tú andar con obras buenas, cómo tú limpiar tus manos, tus acciones, tu vida. Pero ok, ¿cómo se aprende a andar en limpieza de manos y en integridad de espíritu, de corazón? Dice aquí, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, para que aprenda a obedecer, para que aprenda a someterme a la voluntad tuya, Señor. Debemos pasar por aflicciones. Lamentablemente hay que pasar por pruebas y en medio de la prueba pues nos hacemos un poco más parecidos a Cristo. Ese es el objetivo de las pruebas, que seamos más parecidos al Señor Jesucristo, que aprendamos a ser pacientes, que aprendamos que no es lo que tú quieres, que es lo que Dios quiere para ti, que aprendas a que tú, no es lo que tú amas, no es lo que tú desees, es lo que el Señor tiene planificado para ti. Porque esto se trata no de mí, sino de el Señor. Se trata del plan que Dios tiene con este mundo. No se trata de complacer y darme los caramelos que yo quiero. No. Se trata de Dios y su plan y su proyecto de salvar a todo el que ha de ser salvo. Porque es que este mundo es desechable. Este mundo se termina un día. Y este mundo ya, el que muera sin Cristo, se va a la condenación eterna, pero el Señor está involucrado en el proyecto de salvar a todos nosotros, los pecadores, los que no podemos ser íntegros 100% todo el tiempo. ¿Entienden? Entonces es por eso que el Señor está involucrado en la redención del mundo, en hacernos partícipes de, como dice aquí, ¿quién habitará en tu lugar santo? ¿Quién habitará contigo, Señor? Eso es lo que el Señor quiere. Entonces,
todos los deleites, todas las cositas que nosotros deseamos, las bendiciones, que dame esto, que dame lo otro, que si el Señor no me da esto, yo me voy a sentir mal. No, no se trata de ti, se trata del plan de redención. Entonces, cuando yo tengo ya esa convicción de qué es lo que está pasando en este mundo, de qué es lo que Dios está haciendo, entonces yo me voy a someter a su voluntad. Y el primer paso para someternos a la voluntad del Señor es entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Bien, seguimos leyendo entonces el tema de hoy. En Juan 16:33, yo voy a buscar, a ver lo que dice ahí. Estamos hablando de salón de belleza para los pies, cómo andar con obras de justicia, por sendero de justicia. Juan 16:33. Y cómo vivir vidas haciendo lo que a Dios le agrada. Y ya hemos visto que todo lo que pasa en este mundo se trata del proyecto de Dios, de la redención del mundo, para que nos vayamos con Él. Eso es lo que el Señor quiere, que nos vayamos con Él, que seamos salvos. Y ya allá en el cielo, ahí sí la vida va a ser eterna. Ya ahí no va a haber ya muerte, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, porque vamos a estar con el Señor. Entonces en Juan 16:33, déjame ver qué dice acá. Estas cosas os he hablado, dice el Señor. Bueno, déjame leer desde el 31. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué bendición! El Señor Jesucristo dice que nosotros vamos a pasar por aflicciones. Miren, esta pandemia que estamos pasando, que gracias al Señor ya hay una vacuna y tenemos esperanza en algún momento salir de esta prueba, de esta dificultad que estamos enfrentando. Tanta gente que ha muerto, tanta gente que ha quedado con secuelas de ese virus, en fin. Pero dice la palabra, confiemos, dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Qué bendición. Si alguna tiene alguna pregunta, puede hacerla. Bien, entonces dice aquí en Proverbios 16:18. Ese versículo está muy bueno. Estamos diciendo que cómo el Señor nos enseña a andar en justicia, a andar con acciones de manos, acciones correctas, acciones acorde a su voluntad, y cómo andar por sendero de justicia, por sendero verdadero, el sendero de Él. Proverbios, vamos a ver, 16:18. Me encanta el libro de Proverbios a mí. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En otras palabras, el Señor nos tiene que quebrantar. ¿Qué significa la palabra quebrantamiento? Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero lo voy a repetir para los que no saben qué significa el quebrantamiento. Quebrantamiento es, tú tienes una idea de algo, acerca de algo, de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, tú tienes una idea de cómo es que uno va a ser perdonado por el Señor. Tú tienes una idea de que por obras, que si yo soy buena, de que si yo hago muchas cosas buenas, el Señor me permitirá ir al cielo. Tienes esa idea que, bueno, humanamente no se ve mal, porque lo que todo el mundo quiere es portarse bien. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice que solamente van al cielo aquellos que sean íntegros 100%. Entonces, cuando a mí me pasan el escáner, integridad 100% no la tengo. O sea, puede ser que en algún tiempo yo pueda ser obediente a la palabra, pero desde que yo nací hasta que me muera, no lo sé, no lo soy. No soy perfecta, pero
para entrar al cielo se necesita perfección. Entonces, cuando yo leo la palabra y busco cómo yo puedo ir al cielo, me doy cuenta de que la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga ¿qué? La vida eterna. Y yo digo, oh, pero mira, ahí dice la palabra que el Señor amó al mundo y mandó a su Hijo para morir por mí. Y si yo lo acepto como mi Salvador, pues tengo la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya en ese momento el Señor puso su vida por mí y ya es Él el que está delante de Dios, en mi lugar, defendiéndome, dirigiéndome, guiándome, ayudándome para que yo sea como partícipe de su justicia. O sea, Él me está dando su justicia. Y ya el Señor no ve mis pecados, ya Él no ve mi imperfección, Él ve la perfección de Cristo. Cuando yo acepto a Cristo como mi Redentor. ¿No? Entonces, ¿en qué vemos ahí la palabra quebrantamiento? ¿Cómo la aplicamos? Bueno, que yo creía que era de una manera, pero ahora viendo la palabra me doy cuenta de que no es así y corrijo. Ahora sé que, o sea, el quebrantamiento es ponerte de acuerdo con Dios. O sea, tú quebrantaste tu idea, rompiste tu idea, pero cogiste ahora la idea que Dios te da en su palabra para creerla. Y ya cambiaste tu parecer por el de Dios. Y eso es quebrantamiento. Entonces dice la palabra que antes del quebrantamiento, o sea, antes de nosotros ponernos de acuerdo con Dios en cuál es la verdad, pues dice que es la soberbia. Muchas veces somos soberbios, no, porque es lo que yo diga, no es lo que diga la palabra. Eso lo dice la palabra, pero no, es que eso no es así. No, eso es andar en soberbia cuando uno piensa así. Ahora, cuando uno piensa así, el Señor es el que tiene la razón, es verdad. Viendo la verdad, es verdad. Pues mira, ahora eso es lo que yo voy a creer. Entonces, eso dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con lo que estamos hablando acerca de las obras de las manos, las obras de nuestros pies? Dice aquí que nosotros debemos quebrantar nuestros corazones y por eso vienen las aflicciones muchas veces. Vienen las aflicciones, ¿para qué? Para que nosotros seamos quebrantados, o sea, ya nosotros cambiemos la idea de nuestra mente por la de Dios. Pero para eso pasan muchas cosas primero. Quiero leer el Salmo 107 ya para terminar. Salmo 107. No completo, algunas partes porque es largo, pero es para ver, dice, lo que pasa realmente es que nosotros como criaturas de Dios debemos reconocer el señorío de Dios sobre nosotros, porque esa es la realidad. Todo lo que poseemos le pertenece a Él. Él, por su amor hacia nosotros, nos permite disfrutar de sus bendiciones. Cuando somos bendecidos, nos olvidamos del Dios soberano y nos deleitamos en la bendición. Nos la cogemos para nosotros. Y muchas veces ni siquiera damos gracias. Y peor aún, nos jactamos de que fue con nuestra propia fuerza que logramos esas bendiciones. Eso es andar en mal camino, en camino de malos, en acciones pecaminosas, para no tener que someternos al Señor ni a nadie. Pero cuando venimos al Señor y reconocemos como nuestro Redentor, le pedimos perdón y nos rendimos a sus pies, entonces seremos librados de las aflicciones. Vamos a ser quebrantados, pero eso tiene un límite, las aflicciones no son para siempre. Entonces dice aquí que nos libra de las aflicciones. Vamos a ver el Salmo 107 entonces para ver todo eso que acabo de decirles, de leerle. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese es el Salmo 107 que estoy leyendo. Díganlo a los redimidos de Jehová, a los que ha redimido del poder del enemigo,
y los ha congregado de la tierra, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dice aquí, estamos leyendo Salmo 107 para los que se acaban de conectar. Dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron reverdes a la palabra de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Qué bendición, señores, cada vez que este pueblo, es el pueblo, porque aquí está hablando acerca de el pueblo de Israel cuando estaba pasando por diferentes etapas a través de la historia. Dice que su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, ¿y qué él hizo? ¿Los ignoró? No, dice, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. Dice, los libró de la ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Señores, los marineros, cuando están ahí, que todo es agua, agua por todos lados, que pasan por diferentes circunstancias y aflicciones en medio del mar, tormentas y todo. Dice aquí que los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Dice aquí, suben a los cielos y descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libran de sus aflicciones. Voy a ver aquí el versículo 41, dice, levanta de la miseria el pobre y hace multiplicar la familia como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? O sea, ¿cuándo es que vamos a entender que el Señor es muy misericordioso, que el Señor es bueno? Pero dice aquí que hay que dejar la altivez de corazón, porque dice que cuando ellos andaban por su propio camino, haciendo lo que bien les parecía, no les iba bien. Entonces cuando le venía la aflicción y la dificultad, clamaban a Jehová. O sea, ahí ellos reconocían el señorío de Dios. Entonces cuando tú reconoces el señorío de Dios en tu vida, cuando tú te sometes a su voluntad, cuando tú eres quebrantado, o sea, todas tus ideas erradas acerca de Dios y de cómo actúa, tú las dejas. Entonces te sometes a la voluntad de Dios. Ahí es que viene entonces
ese consuelo que necesitamos, esa misericordia, ese perdón que el Señor dice aquí, y nos libra de las aflicciones. Esto es para que aprendamos que cuando actuamos mal, lo que debemos es ser quebrantados. Por eso es que vienen las aflicciones. Cuando somos quebrantados, entonces nos ponemos de acuerdo con el Señor y Él nos ayuda, nos sostiene y nos sigue guiando y sigue completando la obra que comenzó en nosotros. Recordemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que habitamos en él. Entonces Él es el dueño y Señor. Y por eso dice que lo alabemos. ¿Por qué? Porque Él es el único que merece toda honra. Porque Él es el dueño y Señor del mundo, del universo, de todo. Y Él es el que merece toda honra. Así que gracias por conectarse. Este video va a estar colgado aquí en mi Instagram. Pueden, los que entraron tarde, pueden verlo completo. Y así que seamos todos edificados con la palabra, y más en estos tiempos de tantas aflicciones. Voy a orar para terminar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú eres bueno y misericordioso. Tu gracia nos acompaña, tu perdón, Señor, nos guía, nos sostiene, Padre. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos en ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces nos vemos para una próxima ocasión. Bye.